Hola, buenas tardes a todos. Soy la profe Nancy y hoy vamos a hacer una breve explicación sobre género lírico. Para eso voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar con la primera diapositiva. Bueno, habíamos hablado de una caracterización de los textos y los dividimos en textos literarios y no literarios. ¿Sí? Recordamos que los textos literarios tienen como característica principal ser inventos de un autor, ¿no? Hay un autor que inventa una historia que utiliza distintos tipos de narradores. ¿Sí? Recordemos que no es lo mismo el autor que el narrador. El narrador es la voz que le va a dar el autor, depende de qué punto de vista elija para contar su historia. Va a ser un narrador protagonista, si cuenta en primera persona, un narrador testigo, si cuenta lo que ve, y un narrador omnisciente, si cuenta no solamente lo que ve, sino que sabe más, tiene más información. Por ejemplo, sabe de los sentimientos y de los pensamientos de las personas. Y eso es en líneas generales. La intención principal de los textos literarios es función estética o poética, ¿sí? Donde el lenguaje va a ser más adornado, donde va a prevalecer la belleza estética, por sobre todo. Bueno, y estos textos literarios los podemos dividir según el género al que pertenecen. El género, vamos a tener en cuenta cierta estructura. Por ejemplo, el género narrativo, al que pertenecen los cuentos, las leyendas, las novelas, donde vemos un inicio, un desarrollo, un final, cierta estructura, cierta progresión temática. Hay personajes que desarrollan una historia en un tiempo, en un momento, en un lugar. Bien. Después tenemos otro ejemplo de género literario, el género dramático, que son aquellas obras literarias para ser representadas por actores, ¿sí? Y habíamos visto que dentro del género dramático tenemos subgéneros: tragedia, comedia y tragicomedia. Y por último, el género lírico. Al género lírico pertenecen las canciones, eh, las poesías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de género lírico, no vamos a decir que tiene un narrador, sino que hay un yo poético que expresa toda su subjetividad a través de la poesía. Expresa sus sentimientos y emociones. Se utiliza el lenguaje connotativo, que este es un lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando se dice es tan oscuro como una boca de lobo, estamos utilizando un lenguaje figurado, ¿sí? No queremos decir que realmente hay una boca de lobo, sino nos referimos a la oscuridad. Entonces, principalmente, el género lírico va a utilizar este lenguaje connotativo. También va a predominar el uso de distintos recursos expresivos, como metáfora, personificación, que ahora vamos a ver. Y en la poesía clásica vamos a ver que hay cierta estructura, ¿sí? Están los versos, las estrofas, y también distintos tipos de rima y de ritmo. Bueno, acá tenemos una estrofa de una poesía. Cada una de las líneas de los renglones van a ser los versos, ¿sí? Y estos versos, cuando hay una separación, va a ser la estrofa. Por ejemplo, esta poesía tiene 4 versos y acá vemos una sola estrofa, ¿sí? Bueno, después, con respecto a la rima, fíjense, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba,
un ovidio nasón mal narigado. Acá vemos que coinciden. Ado no coincide con el verso siguiente, con el verso que sigue tampoco, pero con el último verso sí. Y coinciden las vocales A, O y la letra D. Cuando coinciden vocales y consonantes, estamos hablando de una rima consonante. Aquí tenemos la coincidencia con arriba, con escriba, también coinciden las vocales y las consonantes. En ese caso también estamos hablando de una rima consonante. En la rima llamada asonante solamente van a coincidir vocales, no consonantes. Solamente va a haber una coincidencia de vocales. Bueno, acá tenemos en este cuadrito algunos recursos literarios. Tenemos, por ejemplo, la metáfora. En la metáfora tenemos dos elementos. Estos dos elementos, uno va a ser de existencia real, otro de existencia imaginaria. Hipérbole es otro recurso en donde hay una exageración desmedida de algún término. ¿Sí? Después tenemos otro muy común también, la comparación, donde se relacionan distintos elementos. Personificación, que tiene que ver con atribuirles características humanas a un objeto. Y acá tenemos una poesía sonatina de Rubén Darío. Es una poesía bastante extensa, o sea que es solamente 2 estrofas. Fíjense que acá tenemos versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. ¿Okay? Vamos a ver. La princesa se triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado en su clave de oro, y en un vaso olvidado se desmaya la princesa. Si vamos a analizar esta partecita, vamos a decir que tienen la cantidad de versos, 6 versos en la primera estrofa. Vamos a ver el tipo de rima, princesa, rima con fresa, y es una rima consonante, porque coinciden no solamente las vocales, sino también la consonante. Y con respecto a los recursos, en primer lugar acá tenemos una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella pregunta que no necesariamente tiene que tener una respuesta. Entonces, ¿qué tendrá la princesa? Es una pregunta retórica. Los suspiros escapan de su boca de fresa. En este verso tenemos un recurso, el recurso de la metáfora, esta boca que se está dando a entender que es parecida a la fresa, ¿sí? Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Acá tenemos otro recurso, podemos decir el recurso auditivo, nos estamos imaginando la risa, y ha perdido el color, es un recurso visual, estamos hablando del color. La princesa está pálida en su silla de oro, también tenemos el recurso visual. Está mudo el teclado en su clave sonoro, acá tendría que decir sonoro. También tenemos acá un recurso auditivo, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Acá tenemos personificación, estamos dando cualidad de persona a esta flor que se desmaya olvidada ahí. En la siguiente estrofa. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetúa el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Aquí también tenemos una metáfora, esta libélula vaga, vaga ilusión también.
Vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces para retomar un poco, hablamos de los géneros literarios, la división que tienen los géneros según las características de los textos, y nos enfocamos un poquito en lo que es el género lírico, con estas características que tienen en cuanto a la estructura, en cuanto a algunos recursos que se utilizan, la métrica, la rima. ¿Sí? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que se haya entendido.